Hola, soy Germán Muhlenberg y en este video vamos a ver el resumen de Dobla tus citas por David DeAngelo, o su verdadero nombre que no conocía, Eben Pagan. De todas formas voy a seguir llamándolo David DeAngelo. Creo que fue publicado alrededor del 2001 al 2005, pero no estoy muy seguro de la fecha exacta. Sin embargo, este sigue siendo uno de los libros clásicos dentro de la seducción. Dobla tus citas es bastante especial para mí porque fue uno de los primeros libros que leí. Este es un libro que pareciera estar desaparecido, pero tuvo gran influencia en el Mystery Método y es mencionado también por Neil Strauss en el método. De Dobla tus citas es de donde proviene la frase "la atracción no es una elección". Como en este resumen se me hizo muy largo, pensaba sacar el último capítulo sobre cómo saber cuándo una mujer se siente atraída, pero creo que a muchos les debe interesar, así que lo dejé. De todas formas pueden encontrar el resumen en mi página web. Entonces, capítulo 1. ¿Cómo piensan las mujeres? El libro comienza con la premisa de que los hombres y las mujeres son distintos. Entonces, la primera parte de este capítulo es el primer cambio de paradigma a introducir en tu modo de pensar. En la naturaleza, las hembras seleccionan a los machos la mayoría del tiempo. También sucede así en el cortejo humano actual. Por eso, al hablar con las mujeres, es bueno transmitirles de forma de insinuación que somos nosotros quienes elegimos y no al revés. Esto en el Mystery Método es conocido como ser el premio. Una de las formas en que DeAngelo hace esto es decirles a una mujer cosas que antes no hayan escuchado. Un ejemplo de esto es, en el momento en que ella actúa de un modo caprichoso y arrogante, le decimos: "Cariño, no me has engañado ni un solo minuto". Cuando pregunte ¿de qué diablos estás hablando?, respondemos: "Puede que te hagas la dura, pero en el interior sé que sos extremadamente sensible". Esto en el Mystery Método se conoce como lectura en frío o cold reading. La siguiente parte es: para ellas es un juego, y así es como lo juegan. Fíjate cómo se ríen, bailan provocativamente, cómo coquetean y deliberadamente enseñan carne. ¿Por qué piensan que pasan horas frente al espejo antes de salir de casa? Es porque son plenamente conscientes de que eso vuelve totalmente locos a los hombres. Pero, ¿por qué juegan? DeAngelo asegura que ellas juegan principalmente por vanidad, para satisfacer su necesidad de ser admirada, para impulsar su ego, para contentar su faceta de diva. Necesitan saber que tienen el poder de atraer y seducir al chico que ellas quieren, a cualquiera. Eso es lo que atrae a las mujeres a las discotecas, es un entorno que las hace sentir poderosas. Los hombres, en cambio, juegan principalmente por el sexo, es decir, para conseguirlo. El problema, dice DeAngelo, es que cuanta mayor confianza gane ella, más difícil es para nosotros poder tener éxito, porque ya no tienen nada que negociar con nosotros. DeAngelo lo ejemplifica con un sistema de puntos. Después de que te fijaras en ella, son 3 puntos. Te acercaste y empezaras a hablarle, 4 puntos. Le tocaras la espalda y las piernas, 5 puntos. Ahora ella tiene 12 puntos de poder sobre vos. ¿Para qué más te va a necesitar? Ya tiene lo que ha venido a buscar en la discoteca, una subida de moral. ¿Cómo podemos utilizar esto a nuestro beneficio? Bueno, sabemos que su objetivo principal es conseguir confirmar que puede tenerte y que, en muchos casos, una vez que lo haya conseguido, perderá su interés. No le concedamos entonces la oportunidad de obtener esa confirmación. Mantengámosla permanentemente en la duda y no permitamos despejar esa incógnita hasta el mismo momento en el que estemos en la cama con ella. Insinúa siempre, pero sin llegar a confirmar. Esta en el Mystery Método aparece como la teoría de la gata. Creo que esto es algo más humano y no solo pertenece a las mujeres. Cuando queremos conseguir algo, por lo general lo idealizamos y mantenemos un deseo para obtenerlo. Una vez obtenido, se puede perder el interés, sobre todo si fue muy fácil obtenerlo. Sin embargo, en mi opinión personal, esto no significa que no podamos ser directos con alguien y decirle que nos gusta, porque aún se puede jugar con esa idea de que nos tiene o no nos tiene. Bien, la siguiente parte es: ¿por qué las mujeres se sienten atraídas por cosas como la fama, el dinero y el poder? DeAngelo menciona el libro Ciencia y Práctica de Robert Cialdini, el cual detalla el principio psicológico llamado efecto halo. En resumen, este principio implica que los humanos asumen que la gente atractiva y poderosa es más inteligente y más digna de confianza que la gente convencional. A pesar de que las mujeres están también interesadas en el aspecto físico, están más interesadas aún en cómo las hacemos sentir. DeAngelo sugiere que debemos empezar a comportarnos como si creyéramos ciegamente que somos lo mejor que le puede pasar a una mujer.
Coincido con esta parte del libro, pero más que fingir es trabajar en uno mismo para ser esa persona. Ok, la siguiente parte es el lado oscuro de la belleza. La mayor parte de las mujeres sexy tienen también su lado oscuro. Ese lado oscuro secretamente desea encontrar a un hombre que mantenga el control sobre sí mismo. Del mismo modo, ese lado oscuro sostiene el acallado desprecio por la gente débil. Para entenderlo en toda su extensión, los hombres comen de la palma de su mano todo el tiempo y no dudan en proporcionarle cuanto piden o demanden. En el peor de los casos, tan solo tienen que mostrarse un poco decepcionadas o actuar de un modo caprichoso y arrogante para salirse con la suya. ¿Qué hacemos entonces? La solución es no sucumbir a todas las cosas que ella nos pida. Exige de ella que sea capaz de llevar su propia carga y llamarle la atención cuando se comporte de una forma caprichosa e inadecuada, del mismo modo que lo harías con un amigo o con un familiar cercano. En capítulo 2, ¿cómo descubrir lo que funciona con las mujeres? Parte 1. Haz todo lo que puedas mejorar. Más allá de ir al gimnasio, vestir bien, bañarte todos los días y esos consejos que se dan siempre, D'Angelo habla de no tener expectativas de mejorar de un día para el otro. Él afirma que es necesario de 2 a 4 años para ser simplemente bueno en algo. Piensen en las artes marciales, en tocar un instrumento o cualquier cosa. Luego necesitaríamos de 2 a 4 años más para disciplinarnos y llevar a cabo nuestro aprendizaje en diversos contextos. Llegados a este punto necesitaríamos de 2 a 4 años más para convertirnos en expertos en lo que hacemos. El nivel de maestría se alcanza generalmente tras 10 años o más de dedicación. Mark Manson habla también de lo mismo y dice que para realmente tener control sobre una disciplina son necesarias 10.000 horas de práctica. Por otra parte, D'Angelo afirma que no existe táctica o estrategia alguna que funcione en todas las circunstancias y con todas las mujeres. Sin duda habrá ocasiones en las que nos encontremos con mujeres que simplemente no están interesadas en conocer a alguien nuevo en ese preciso instante. Él lo cuantifica de la siguiente manera: en un grupo aleatorio de 100 mujeres, solo alrededor de 30 están interesadas en conocer a alguien nuevo. Probablemente solo 15 sean amables, divertidas y buenas personas. Si quieren tener éxito con las mujeres, tienen que comprender que muchas de ellas con las que hablemos no estarán interesadas en nosotros. Debemos aprender a superarlo y a dejarlo atrás rápidamente. Bien, luego está la parte de la regla de los 3 segundos. Cuando vean a una mujer que no conozcan, debemos acercarnos a ella en 3 segundos o menos, es decir, sin pensarlo 2 veces. Por supuesto pueden encontrar más sobre esta regla en el Mystery Method. Y en el capítulo 3, ¿cómo desarrollar una personalidad irresistible para las mujeres? D'Angelo comienza este capítulo diciendo que es mucho mejor atraer a una mujer que perseguirla. Si una mujer se siente atraída por nosotros, entonces la mitad de la partida está ya ganada. Por el contrario, cuanto más se persiga a una mujer, más probable es que se la espante. Entonces sugiere aumentar nuestro atractivo limitando nuestra disponibilidad. Uno de los principios psicológicos más importantes y arraigados en la conducta del ser humano es el principio de la escasez. Según este principio, las oportunidades nos parecen más valiosas cuanto más lejos están de nuestro alcance. Más valiosas cuanto más inalcanzables. En contraparte, cuanto más accesibles somos, nos volvemos más insignificantes. ¿Por qué? Porque cuando un hombre se muestra incondicionalmente disponible para una mujer, inadvertidamente está emitiendo unas señales de estar desesperado y necesitado. Un ejemplo de esto es dejar de hacer todo lo que teníamos que hacer este sábado para quedar con ella. Esto en el Mystery Method lo presenta como la falsa limitación temporal y también como la teoría de la gata, que ya mencioné antes. Bien, otra parte es aprender a decir que no, desarrollar una personalidad autosuficiente. Con diferencia, la cualidad más importante que debes poseer para disfrutar de un éxito rotundo con las mujeres es una personalidad propia, bien definida y autosuficiente. En esto estoy muy de acuerdo, es como en Models o mi libro, el atractivo de una persona es inversamente proporcional a lo necesitado que sea. En pocas palabras, las mujeres se sienten atraídas por quienes constituyen la antítesis del hombre débil y necesitado. ¿Qué es lo que un hombre inseguro hace cuando se ve enfrentado a una situación vital que lo obliga a tomar una decisión? Busca el amparo del grupo. Cuando un carácter frágil se ve obligado a tomar una decisión, intenta sincronizar con la opinión de la mayoría, pues necesita desesperadamente hallar en los demás la respuesta. Su lema es complacer.
Por el contrario, una personalidad autosuficiente y bien definida no necesita contar siempre con la aprobación de los demás. Forma sus propias ideas y actúa con respecto a ellas. Sabe que él es el único responsable de que sus deseos se cumplan. Como personalidad consolidada y bien definida que es, no teme tampoco enfrentar a la corriente de opinión mayoritaria. Sabe decir que no cuando es necesario. Esto lo veo muy relacionado al libro No More Mr. Nice Guy o Basta ya de ser un tipo lindo. Capítulo 4. Cómo comunicarse con las mujeres y utilizar el humor para atraerlas. Al inicio del capítulo 4, D'Angelo habla acerca de cómo las mujeres nos ponen a prueba y por qué. Esto en el Mystery Método es conocido como el shit test. Así que, ¿qué buscan las mujeres? Primero y principal, quieren un hombre que asuma el control. Por eso nos someten a pruebas. Tienen que averiguar cuáles son sus límites y dónde está su punto de ruptura. La forma en que lo hacen es lanzando un reto para comprobar cuál es su respuesta y poder determinar así si pierde el control de la situación. Nos desafían para controlar si somos el tipo de hombre que secretamente anhelan. Formas de responder shit test. Nunca le des una respuesta directamente a una mujer, a menos que la respuesta sea no. Si dice llámame mañana, responde no, llámame vos a mí mañana. Sabes que me deseas. Todo de forma arrogante y con humor. Si se queja y no le gusta algo de nosotros, amplifícalo y hacelo aún más grande. Si dice, por ejemplo, no me gusta cuando dices eso, podés responder, bien, entonces quizás quieras marcharte ahora porque lo digo con frecuencia. Manda siempre señales contradictorias. Decirle que querés que sean amigos y luego besala. La forma de responder los chistes en el Mystery Método creo que está mejor explicado con lo que es el marco conversacional. Bien, y la siguiente parte es cómo bromear, cómo hablarle a las mujeres. O básicamente es Cookie and Fanny, que es la más popular del libro. La manera en que D'Angelo dice que conseguiremos que una mujer diga wow, desde luego este chico es diferente y llamemos su atención es mediante la arrogancia y el humor, lo mejor conocido como Cookie and Fanny. Si somos ligeramente arrogantes y divertidos, las mujeres se reirán con nosotros, sentirán frustración al comprobar que no caemos en su juego y finalmente se mostrarán que gustan de nosotros. D'Angelo dice, nada es tan efectivo como el humor mezclado con un poco de arrogancia. A pesar de que lo más importante es la personalidad, da los siguientes ejemplos. 1. Malinterpretar voluntariamente lo que las mujeres dicen. Si decimos vayamos a la barra a tomar algo y ella responde hagámoslo, giremos hacia ella y digámosle hagámoslo. 2. Busca insinuaciones sexuales en todo. Si ella dice estoy cansada y creo que es hora de irse a la cama, responde a la cama. Ni siquiera sé si sabes o no besar. 3. Exagerar. Si una mujer se queja de alguna parte de su cuerpo o su ropa, exagerémoslo. Por ejemplo, si ella dice hoy tengo el pelo horrible, nosotros respondemos yo no he querido decirte nada. 4. Establece conexiones divertidas entre lo que sucede en tu vida y elementos de la cultura popular que sean bien conocidos por todos. Y 5. No sonriamos demasiado y no nos riamos tampoco de nuestros propios chistes. Cuando sonreímos, la tensión se relaja. Si podemos mantener una expresión seria, la broma será más divertida durante más tiempo. 6. Cambiar de roles. Por ejemplo, tengo la intuición de que tú y yo podemos llegar a ser buenos amigos. En la siguiente parte es factor fulana. El factor fulana consiste en la creencia de ser una chica fácil, lo cual ninguna se quiere sentir de esa manera. Lo mejor es que respetemos y fluyamos según la situación. Puede que ella no esté dispuesta a acostarse con nosotros esa misma noche para evitar sufrir y sentirse de esa forma. Hoy en día es muy distinto que hace 20 años y sin duda depende mucho del país en que estemos. Yo creo que es algo más bien cultural que biológico. Y también el factor fulana se puede encontrar en el Mystery Método. Capítulo 5. Apariencia física y lenguaje corporal. En primer lugar, camina bien erguido, con la cabeza alta y echando la espalda hacia atrás. Caminar con la espalda inclinada hacia adelante no solo reduce la estatura, sino que además comunica timidez y miedo. En segundo lugar, aconseja reducir las velocidades de movimiento y también habla de la importancia de la mirada y mantenerla un 70% del tiempo. Así que por último, ¿cómo saber si una mujer está interesada en nosotros? Esto en el Mystery Método es conocido como los indicadores de interés, IDIs, y son los siguientes. Poca, sonríe ampliamente. Si por el contrario sonríe con los labios firmemente apretados, entonces significa que no se siente muy cómoda con la situación.
Se muerde los labios, utiliza la lengua para humedecerlos o se pasa la lengua por los dientes delanteros. En general, la lengua tiene una clara connotación sexual. Juega con los dedos de la mano, poniéndoselo entre los dientes, mordiéndoselos o jugando con las uñas. Coloca sus labios de modo que parezcan más gruesos y carnosos. Los ojos. Nos mira a los ojos fijamente de un modo que comunica un profundo interés por nosotros. Pupilas están más dilatadas de lo normal. Arquea exageradamente las cejas durante un par de segundos y después las deja caer. A menudo ese gesto incluye una sonrisa y una mirada cómplice. Nos guiña un ojo al hablarnos o lo hace desde lejos. Eso es una clara indicación. Cuando nos habla, parpadea más de lo habitual, haciendo aletear sus pestañas. Cabeza. Inclina ligeramente la cabeza cuando nos escucha hacia los lados o hacia adelante y atrás, o se toca el pelo. Ropa. Arregla, alisa o estira su vestido para estar más atractiva. Se sube la falda para enseñar un poco más de su pierna. Mientras está sentada, se mueve al ritmo de la música mientras clava los ojos en nosotros. Se sienta con las piernas ligeramente separadas. Se siente con las piernas cruzadas de manera que sus muslos quedan al descubierto. Refriega las piernas contra la pata de la mesa. La pierna que mantiene cruzada sobre su rodilla está apuntando hacia nosotros. Manos. Te muestra las palmas de las manos. Mueve la muñeca hacia arriba y abajo. Se sienta con una mano tocando o muy próxima a uno de sus pechos. Se frota la barbilla o toca su mejilla. Acaricia las llaves, pasa la mano arriba y abajo por el vaso o, en general, utiliza las cosas que hay sobre la mesa como juguetes. Juega con las pulseras, colgantes, etc. Nos toca el brazo, la espalda, el muslo o la mano mientras nos habla. Finge mirar el reloj y consultar la hora cuando pasa a nuestro lado. Voz. Sube o baja el volumen de su voz para adecuarlo al nuestro. Aumenta o disminuye la velocidad con la que habla, para asemejarla al modo en que nosotros lo hacemos. Se ríe de igual manera que nosotros. Cuando está en un grupo de gente nos habla solo a nosotros, de forma individual, y otros. Imita nuestro lenguaje corporal y nuestra postura. Se sonroja cuando está a nuestro lado. En una fiesta aparece a nuestro lado de vez en cuando. Desde cierta distancia mira habitualmente hacia la dirección en que nosotros nos encontramos. Choca accidentalmente con nosotros. Nos toca por casualidad. Espero que les haya gustado el resumen y nos vemos en el próximo.